Hey, cachorra, ¿querés aprender a hacer este lindo icon para tu team? Entonces quédate porque aquí Sarawat te enseña. Lo primero que haremos será pintar nuestro fondo de color gris oscuro o el color que queramos. Y después agregamos una foto de nuestro idol. Ponemos el filtro escala de grises y bajamos la opacidad de la foto. En otra capa y con la regla circular, vamos a hacer una tipo curva en la parte de abajo de color blanco. En otra capa y con la regla elíptica, puesta en medio, vamos a hacer otra curva en la parte de arriba y con el color que queramos. Agregamos otra capa en recorte y en añadir. Con el pincel aerógrafo y la regla elíptica haremos lo que se ve en pantalla. Con la regla recta y el borrador, vamos a borrar algunas partes, como se muestra en pantalla, o podés usar la herramienta de dibujo de rectángulo. Ahora, arriba de todo agregamos la foto de nuestro idol sin fondo y la acomodamos en uno de los lados. Agregamos una capa en añadir arriba del fondo gris y con él pincel aerógrafo y el color que queramos vamos a hacer un tono difuminado debajo del idol. Agregamos una capa arriba del idol en recorte y en superposición y pintamos todo el idol del color que queramos para después bajarle la opacidad a gusto. Agregamos otra capa en añadir y con el pincel aerógrafo vamos a pintar alrededor del idol con el color que queramos. De nuevo agregamos otra capa en añadir y usaremos el pincel cabello claro. Pero como soy pobre tuve que hacer este rompecabezas todo meado para poder usar el pincel. Ahora sí vamos a pintar sobre el cabello del idol, siempre yendo en dirección a la que va el cabello en la foto. Háganlo solo en los puntos de luz y con la opacidad baja. Agregamos otra capa en recorte y en añadir. Con el pincel lápiz difuminado, vamos a hacer pequeños pelitos solo en las orillas y en uno, que otro lado donde pegue luz. No está de más aclarar ahora que todo esto es opcional, son detalles, que los puedes hacer o no. Este es otro detalle que puedes hacer en otra capa en añadir. No, olvides que si te queda muy brilloso, puedes bajarle la opacidad a la capa. Hecho esto, agregamos una capa abajo de las dos curvas que hicimos al inicio. Y con la regla circular vamos, a hacer un medio círculo al lado del idol. Con el borrador y la herramienta de dibujo de línea, vamos a ir dividiendo el medio círculo como se ve en pantalla. Ahora, pequeña cachorrita, vamos a agregar otra capa en recorte y en añadir. Vamos a hacer líneas en donde queramos y bajamos la opacidad de la capa. Volvemos a agregar una capa en recorte y en añadir. Y con el pincel aerógrafo haremos un degradado desde arriba. Ahora vamos a ir poniendo fotos del idol o de los admins en cada cuadrito. Ahora para no hacérselos largo, haremos exactamente lo mismo que hicimos con la foto del idol, eso del pincel aerógrafo, el cabello y la cara.
Mientras ves esto te cuento un punto chiste para que no te aburras y lo veas completo, Ubu. ¿Cuál es el helado más lento? El de mora. Gracias, público, gracias. Ahora sigue viendo porque los punto icons para tu team no se hacen puntos solos. Esto se me olvidó, pero podés y ponerle el filtro máscara anti-punto nitidez y brillo y contraste para punto mejorar la calidad de las fotos. Debajo de la foto grande del idol, punto, vamos a agregar otra capa y daremos líneas en la curva blanca y cerca de las demás fotos. Agregamos otra capa en añadir y en recorte y con el pincel aerógrafo haremos un degradado. Ahora pondremos textos en las punto líneas, pueden hacer varias líneas, y poner los nombres de cada punto admin. Ahora en una capa debajo de las punto fotos, haremos distintas figuras punto de color blanco. Ahora usaremos el filtro trazo en punto color negro, y después, el filtro extraer dibujo de líneas. Hecho esto, vamos a invertir los punto colores de la capa para que quede pun blanco. Ponemos la capa en añadir y bajamos la opacidad. Aquí estaba borrando algunas ya que no me gustaron. Agregamos un texto en color punto blanco y ponemos la capa en punto añadir para después bajar la punto opacidad. Ahora arriba de todo vamos a punto poner un texto del color que queramos con el nombre del grupo, en este caso el chat general. Agregamos otra capa en añadir y punto recorte, con el pincel aerógrafo. Haremos un degradado desde punto arriba. Juntamos las capas y usamos el punto filtro extraer, paralelo, en un color punto más oscuro que el del texto. Ahora ponemos otro texto con el nombre del grupo, pero esta punto ves, en color blanco. Agregamos una capa en añadir y punto con el pincel aerógrafo. Iluminamos punto la parte de abajo con un color claro. Vamos a agregar unos PNGs que .s los dejaré en una carpeta de .drive en mi canal. Les pondremos el filtro difuminado gaussiano y después agregamos una capa en añadir y recorte con el punto pincel aerógrafo y un color claro. Les pondremos iluminación. Arriba del idol agregamos otra capa y con color gris oscuro haremos estas líneas. En una de las líneas pondremos un texto en blanco y en la otra vamos a ir agarrando colores de distintas partes del icon para crear la paleta de colores. Por último, arriba de todo agregamos una capa desde el lienzo y en otra capa hacemos distintos rectángulos con la herramienta de dibujo de rectángulo o líneas. La capa de arriba la ponemos en recorte y le ponemos el filtro difuminado gaussiano y vidrio esmerilado.
Juntamos las capas, agregamos otra punto en recorte y añadir. Con el pincel punto aerógrafo y un color claro hacemos punto iluminación en donde queramos. Y así concluimos este gran tutorial. Tonto pequeña cachorrita. Espero que les haya servido. Recuerden que Sarawat los ama. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.